¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar nuevamente reunidos con la única finalidad, Señor, de alabar tu nombre, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, porque esa es una manera también de honrarte, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poderte servir. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas también, Señor, que nos honran, Padre de la Gloria, con su atención, Señor, estando ahí cada lunes al frente, Señor, de su aparato receptor, Señor, para escuchar, Señor, estos estudios. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Padre de la Gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo aquello, Señor, que nos estorbe para prestar toda la atención para nuestro estudio, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, muchas gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, enderezando nuestros caminos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Y la semana pasada hablamos del perdón que necesitamos, de ese perdón divino que necesitamos. No necesitamos el perdón de un hombre como nosotros que necesita también perdón porque también es pecador. Necesitamos del perdón divino, del perdón de Dios, de ese perdón que podemos adquirir a través del sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz. Solamente de esa manera podremos obtener un perdón completo, un perdón total, no es un perdón al que tengamos que añadirle nada, ¿verdad? Como en la iglesia tradicional se dice, ¿verdad? Ve y haz tantos padres nuestros y tantas cosas que piden que hagas para completar tu supuesto perdón de pecados. No, cuando venimos a Dios por medio de Jesucristo, obtenemos un perdón absoluto. No tenemos que añadirle absolutamente nada a ese perdón. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido limpiados a través de la sangre de Jesucristo y ahora tenemos acceso directo al Dios eterno. Entonces, gracias a Dios, porque podemos obtener. En los que ya hemos obtenido ese perdón estamos gozosos y cada día de nuestras vidas deseamos agradar a nuestro Padre Celestial a través del estudio de la palabra, a través de tiempos que escogemos para estar con Él, a través también de predicar su palabra, de tratar de caminar sobre las pisadas de Jesucristo. Y hoy vamos a ver el estímulo que necesitamos. ¿Cuál es ese estímulo que nosotros, o qué es lo que nos estimula, ¿verdad? A buscar precisamente ese perdón, a buscar de Dios. Y vamos al Salmo 42 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Es un salmo no tan grande, es un salmo pequeño, por lo tanto, vamos a leerlo en su totalidad. Dice el Salmo 42, y pongamos mucha atención en lo que dice este salmo. Toda la palabra de Dios es rica, abundante en bendición, en enseñanza. Y el Salmo 42 no va a ser la excepción. Dice el Salmo 42 y tiene un pequeño subtítulo y dice, mi alma tiene sed de Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este salmo es un salmo maravilloso, ¿verdad? Donde David está hablando de lo turbada, de lo abatida que se encontraba su alma por todos sus enemigos que lo rodeaban constantemente, porque querían hacerle daño, porque querían matarlo, porque querían acabar con él. Y él aquí dice, ¿verdad? Yo me acuerdo de cómo llevaba el pueblo a Dios, y eso a veces nos sucede en la actualidad, hermanos. A veces le hablamos a la gente de Dios, y esa misma gente muchas veces quiere nuestra caída, quieren acabar con nuestra honorabilidad, quieren terminar con nosotros. Pero aquí David nos da una enseñanza maravillosa, que no importa en la circunstancia que nos encontremos, nosotros debemos de confiar en él. Dice aquí la pregunta, ¿da? ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que debemos de hacerle nosotros, ¿verdad? ¿Por qué te abates tanto, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te preocupas? Si estamos confiando en un Dios todopoderoso, en un Dios que no ha pasado desapercibido para él nuestra angustia, nuestro abatimiento, nuestro dolor. No, él sabe, él conoce perfectamente las circunstancias que estamos pasando. Pero hay que recordar, amados hermanos, que los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos y Él va a actuar en el momento en que Él considera que es el mejor momento. Entonces, aquí el texto que en un momento dado, ¿verdad? Viene siendo la clave central de nuestro estudio, del estímulo que necesitamos, es el versículo número 1 del Salmo 42, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, aquí en el Salmo, en el versículo 1 dice, como el siervo brama, como el siervo desea el agua de las corrientes porque está teniendo una sed desesperante y él está clamando, él está desesperado, él está bramando por esas corrientes de agua. Así de esa misma manera tenemos esa necesidad de nuestra alma por Dios. Los salmos originalmente, amados hermanos, son cánticos del pueblo de Israel a Jehová nuestro Dios, que expresan gratitud y reconocimiento por tantas y tantas y grandes demostraciones de amor y de protección a un pueblo que no ha sido ni es fiel a Dios. Así lo reconoce el escritor del Salmo 103, del 10 al 12. Mira lo que dice. El Salmo 103, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios así. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira qué maravilloso. Aquí estamos viendo aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que dice que los salmos originalmente fueron escritos y eran cánticos, originalmente eran cánticos que el pueblo entonaba, ¿verdad? Que el pueblo de Israel entonaba a Jehová nuestro Dios, y que cada uno de estos salmos expresaban gratitud y reconocimiento por tantas y grandes demostraciones de amor y de protección que Dios tenía hacia su pueblo. Y vaya, dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Un pueblo que no ha sido fiel a Dios, siempre ha sido un pueblo infiel, porque así lo reconoce el escritor. Y dice el escritor del Salmo 103, del 10 al 12, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Hasta el día de hoy, Dios no hace conforme a nuestras maldades. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. No nos ha pagado conforme a la maldad que hemos hecho. Y luego dice que como las alturas de los cielos y la tierra, en esa enorme separación, y también dice que así como de esa manera tan grande que hay, en esa enorme distancia que hay de la tierra al cielo, de esa misma manera Dios ha engrandecido su misericordia para cada uno de nosotros. Y dice, así de tan lejos como está el oriente hacia el occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Cuando tú y yo venimos a Dios y a través de Jesucristo, ¿verdad? Recibimos el perdón de nuestros pecados cuando venimos con un corazón verdaderamente arrepentido por la maldad que hemos hecho. Recibimos esa clase de perdón, hermanos. Te decía yo la semana pasada, es un perdón que no necesita que le añadamos absolutamente nada. No es un perdón a medias, es un perdón completo, el cual nuestro amado Jesucristo ganó en esa cruz, y Él nos justifica y Él nos lleva delante de la presencia de Dios limpios, como si nunca hubiéramos pecados. Y nuestros pecados, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que ¿quién como nuestro Dios, que toma nuestros pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos? Entonces, para el cristiano, los salmos son como un bálsamo. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios y leemos los salmos, son como un bálsamo, son como un hermoso refrigerio para nuestras almas, para estas almas atribuladas, y esto crea definitivamente un estímulo para buscar a Dios. Esto definitivamente, cuando nosotros leemos y vemos la palabra de Dios llena de misericordia para nosotros, cuando leemos los salmos, encontramos ese bálsamo, encontramos esa sanidad, encontramos ese refrigerio para nuestras almas atribuladas, para nuestras almas que a veces entran en tribulación. Y eso, amados hermanos, es lo que nos estimula. Eso es el motor que necesitamos y que nos impulsa para buscar a Dios cada día. El saber que creemos, que confiamos en un Dios que todo lo puede, hermanos, en un Dios que nos perdona y que no necesitamos ya añadir nada a ese perdón. Él es maravilloso, dice su palabra, ¿verdad? Que Él engrandeció su misericordia sobre todos los que le tememos. Estimular, esta palabra estimular viene del latín stimulare, que quiere decir aguijonear, picar, incitar, excitar vivamente a uno a la ejecución de una cosa. Y de verdad que las expresiones de este salmo dejan entrever un verdadero aguijón. Mira, cuando la palabra, o cuando aquí están marcando nuestro estudio la palabra estimulación, nos está hablando de que es algo que nos incita, que nos lleva, que nos aguijonea, que nos empuja, que nos lleva
de una manera ferviente a la ejecución de algo. Eso es, hermanos, a esa búsqueda continua de Dios. Esto, ¿verdad? Es lo que nos lleva, lo que nos empuja a seguir buscando a Dios constantemente, porque sabemos que es un Dios perfecto. Punto número 1, hermanos, nos lleva a una sed de Dios constante. Así como lo dice en el versículo 1 y 2 del Salmo. Dice, respondió Jesús y le dijo. Bueno, 1 y 2. Dice, ese texto lo vamos a dejar para después. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si sabemos que es un Dios perfecto, un Dios maravilloso, que nuestra alma clama, no tardemos más en buscar de Él. Esta sed la sentimos todos y tratamos de apagarla de diferentes maneras. Cuando no se conoce la genuina fuente de agua de vida, entonces andamos buscando, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando no conocemos de Dios, cuando estamos ausentes de Dios, cuando no tenemos, nadie nos ha hablado de Dios, andamos dando traspiés, buscando a Dios a través de sectas, a través de diferentes circunstancias, a través de diferentes cosas que puedan hacernos creer o nos hagan sentir mejor. Pero todo eso nos va a llevar a tener pues una tranquilidad momentánea, porque esa emoción, esa euforia que tenemos en un momento dado por X circunstancia, ¿verdad? Se va a acabar y vamos a volver a estar deseosos de buscar el perdón, de buscar de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos sed de Dios, tratamos de apaciguar esa sed de Dios a través de muchas cosas, cuando no conocemos la verdadera fuente del agua de vida. Vemos en la palabra de Dios, nos habla de la mujer samaritana. Esa mujer suplía esa sed de Dios o esa sed, esa búsqueda, porque muchas veces, amados hermanos, el ser humano en su búsqueda de Dios apacigua esa sed con diferentes placeres, unos con las mujeres, con el vino, con las sustancias prohibidas, con 1000 cosas. Tratan de apaciguar esa sed porque no saben identificar cuál es la necesidad que tienen. Y la mujer samaritana suplía esa sed, esa necesidad que tenía a través del placer. Y mira, vamos a ver qué dice Juan 4, del 13 al 19. Mira, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua de la que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo a la mujer. Y la mujer le respondió, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí vemos algo maravilloso, ¿verdad? Vemos que la mujer samaritana satisfacía esa necesidad a través del placer, a través de un hombre y de otro y de otro. Y cuando ella se encuentra a la verdadera fuente de vida, que es Jesús, ¿verdad? Ella le pide, ella le dice, ¿verdad? Dame de esa agua para que yo ya no tenga sed y no tenga que venir a esta fuente. Entonces, vemos que el ser humano
Cuando digo ser humano, obviamente me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Cuando el ser humano tiene necesidad de Dios, está buscando satisfacer esa necesidad a través de diferentes circunstancias, como te mencionaba yo hace un momento. Algunos lo harán a través de los vicios, otros lo harán a través de los placeres, otros lo harán a través de, pues ahora, ¿verdad? Ahora también, a través de sectas, a través de ayunos prolongados que llevan a muchas veces, como lo hemos visto últimamente, a finales fatales, porque en esa búsqueda de Dios equivocada, buscan satisfacer eso que ellos no saben que es la necesidad de su alma, esa sed que tiene su alma de lo superior, de lo grande que es Dios. Entonces, también los habitantes de Atenas la suplían practicando el politeísmo. Veamos lo que dice. Hechos 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Este hombre que está hablando aquí es Pablo, ¿verdad? Le está hablando a los habitantes de Atenas, ¿verdad? Porque ellos tenían infinidad de dioses, tenían sus templos llenos de dioses, pero había un lugar especial en el cual decía al Dios desconocido, al Dios no conocido, al que no conocemos, pero sabemos que existe, ¿verdad? Y Pablo les dice, ese Dios no conocido y que vosotros adoráis, aún sin conocerle, ese es al quien yo les estoy anunciando, es de quien yo les estoy hablando. Pero esa sed se acentúa más cuando, habiendo paladeado de esa agua y que por alguna razón nos alejamos de la fuente. Y eso es verdad, hermanos. El ser humano que no conoce a Dios anda constantemente en esa búsqueda. Y en esa búsqueda constante de Dios llenan sus vidas con diferentes placeres, sea lo que sea, con lo que ellos traten de llenar esa necesidad que hay en sus corazones y que desgraciadamente ellos no saben distinguir cuál es esa necesidad de su alma. Pero esa sed se acentúa de una manera más tremenda, como este ciervo que brama por las aguas, se acentúa en aquellos que hemos conocido a Dios y que por X circunstancias, nos llegamos a alejar, entramos en una necesidad imperiosa de volver a beber de esa fuente de agua de vida. Y así lo hace sentir la expresión como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y eso es verdad, hermanos. Pregúntele a alguien que, habiendo sido discípulo o que ya haya sido discipulado con la palabra de Dios y que por X o Y se ha alejado, pero que de repente vuelve a la comunión con Dios, pregúntale sobre su experiencia cuando estaba alejado y te describirá el anhelo, la sed que había en su alma, la sed de Dios. Y así es, hermanos. Cuando conocemos a Dios, estamos bebiendo de esa agua, de esa fuente de agua de vida. Y esa agua que recibimos de esa fuente de agua de vida, que es la palabra de Dios, empieza a fluir, empieza a correr en nuestro interior, y nuestra necesidad imperiosa es darle de beber a otros sedientos, a todos que tienen esa necesidad, esa
sed en su alma atribulada, nuestra necesidad como cristianos es llevar esa agua de vida a otros. Pero cuando por X o Y nos alejamos de Dios y andamos ahí en el mundo otra vez, y de repente tenemos esa necesidad de Dios de nuevo, hermanos. Pero cuando nos alejamos de Dios, hermanos, entramos en una situación donde el enemigo nos hace creer que no podemos regresar porque, pues como nos alejamos y nos portamos e hicimos cosas malas, pues cómo vamos a presentarnos de nuevo delante de Dios. Y el enemigo nos hace creer o nos hace pensar que hasta que no estemos bien limpiecitos podemos regresar a Dios. Y eso no es así, hermanos. Cuando nos hemos alejado y tenemos nuevamente esa necesidad de buscar de Dios, no lo pensemos más, hermanos, volvamos al único que puede restaurar nuestras vidas y que ahí, en el punto donde nos alejamos, el Señor va a volvernos a tomar de la mano. Y como ya estudiamos, ¿verdad? En la vid verdadera, el Señor vuelve a restaurarnos, nos limpia y quita todo aquello que estorba para que volvamos a caminar correctamente delante de Dios. Y entonces volvemos a esa fuente de agua de vida. Y cuando damos nuestro testimonio, lo primero que decimos, extrañaba, deseaba volver. Porque cuando estamos lejos, extrañamos el amor de Dios, hermanos. Y cuando volvemos y hablamos de cómo estábamos necesitados, del anhelo que teníamos de volver, de la sed que había en nuestra alma de volver al Señor y de esa sed de Dios, la expresamos, hermanos, y le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios maravilloso, que cuando volvemos, dice su palabra, que Él nunca, nunca desprecia al que se humilla, al que viene y le dice, Señor, perdóname, te fallé. Aquí estoy nuevamente. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El aguijón de los escarnecedores, dice del 3 al 10, dice del 42, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Y esto es verdad, hermanos, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, siempre vamos a encontrar a nuestros enemigos, a nuestros opositores diciéndonos, pues, ¿dónde está tu Dios? Pues no que Dios te ama y que Dios esto y que Dios lo otro. O cuando pasamos por alguna circunstancia difícil, encontraremos siempre a aquellos, ¿verdad? Aquellos que siempre están buscando nuestra caída, preguntándonos siempre, pues, ¿dónde está tu Dios? Con una manera de burla. Y nosotros debemos decir, mi Dios está aquí, mi Dios, le he de seguir alabando, le he de seguir todos los días de mi vida porque mi alma estará abatida un momento, pero Él tendrá misericordia de mí. Porque ellos siempre preguntan, ¿dónde está tu Dios? Esta interrogante
era un verdadero aguijón para el salmista. Continuamente, todos los días, de día y de noche, eran las expresiones que brotaban de sus labios. Pareciera que el escarnecimiento es una de las armas que se usan para aquel que pasa por momentos adversos, tal como le sucedió en el caso de Job. Sus amigos dudaban de que quién pudiera responder por él, ¿verdad? Y esto es verdad, amados hermanos. Esto es verdad. Cuando aquí vemos en el Salmo 42, ¿verdad? Que pareciera que esa pregunta que le hacían sus enemigos, ¿verdad? Le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás pasando por estas circunstancias? Si tu Dios es poderoso, ¿dónde está ahora? ¿Se ha olvidado de ti? ¿No te escucha? Y eso era algo así como un escarnecimiento que hacían sus enemigos hacia David, y que constantemente hasta el día de hoy nuestros adversarios, nuestros enemigos, los enemigos de Dios, y que si nosotros somos seguidores de Dios, seguidores de Jesucristo, también serán nuestros enemigos, y que también se llegará el momento en que alguien nos preguntará, pues, ¿dónde está tu Dios? Pues no, que tu Dios es grande y poderoso y que sigues al mejor. Ese es algo que va a sucedernos también a nosotros, así como le sucedió a Job, ¿verdad? Que cuando él pasó por esas circunstancias que, como ya les he platicado, ¿verdad? Job era un hombre justo, pero que Satanás le pide a Dios permiso para tocar su cuerpo, para ver, le decía a Satanás, pues claro, ¿cómo no te va a adorar si que tú le das todo, le das vida, le das salud, le das dinero, él es rico, tiene familia, tiene hijos, ¿cómo no va a adorarte? Pero déjame que toque sus bienes, que toque su cuerpo y verás cómo maldice. Y aunado a esto de todas las circunstancias que pasa, ¿verdad? Aún así, vienen los amigos de Job y le empiezan a decir, ¿verdad? Uno dijo, bueno, es que algo has de haber hecho, algún pecado tienes, por eso te está pasando esto, Dios te está reprendiendo. Y sus amigos se encargan, ¿verdad? De hacer más difícil, más problemática su situación, ¿verdad? En lugar de alentarlo, en lugar de confortarlo, se encargan únicamente de atizar más su situación. De alguna manera, dicen por ahí, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, si esos son sus amigos, ¿para qué quería enemigos? Dice en Job 5:1. Se fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este es el Salmo. El Salmo dice, perdón, en el Salmo, en Job dice, ahora pues, da voces, habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Esto es lo que le decían sus amigos. Esto es lo que le decían sus amigos. Ahora pues da voces, grita, a ver quién te escucha, a ver quién te responde. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Dice. ¿A quién? ¿A quién vas a clamar? Porque Dios no te escucha, por algo no te escucha, porque algo hiciste mal. Entonces, ¿quién es Jehová? Le decían sus amigos. ¿Quién es Jehová para que oiga tu voz? Y con esas palabras, ¿verdad? Sus amigos se encargaban de decirle, no, mira, Dios no te va a escuchar porque algo hiciste mal. Así es que grita y pone a ver quién te responde, porque Dios no te va a responder. Entonces, a veces los supuestos amigos se convierten en enemigos, ¿verdad? Y también vemos al faraón, ¿verdad? Expresando palabras de menosprecio a Moisés, ¿verdad? Diciéndole, él le decía, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dime,
tú me traes que dice Jehová, pero ¿quién es ese Jehová? ¿Por qué debo de escucharlo? Mira lo que dice Éxodo 5:2, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Imagínate qué tremendo, ¿no? Y estas palabras las escuchamos, las leemos, que sucedieron hace miles de años, pero aún las seguimos escuchando en el mundo, ¿verdad? Hay al quien les hablamos de Dios y dicen, ay, ¿quién es ese Dios? Ay, yo no conozco a tu Dios y ni tengo por qué escuchar, ni tengo por qué creer en él. Pero lo que no entienden, lo que no entendió Faraón y que lo que no entiende la gente de hoy es que Dios es su creador y que un día el hecho de que ellos crean y digan que Dios no existe, no va a existir, ¿verdad? Dios existe y un día estarán delante de la presencia de aquel que ellos dicen que no existe y tendrán que rendir cuentas. Y además, ¿verdad? Les decía otras palabras, ¿verdad? Decía él, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso fue lo que preguntó arrogantemente el faraón. ¿Qué Dios es aquel poderoso que los pueda salvar de mi mano? Porque era tan arrogante el faraón que se creía superpoderoso, que se creía que no había nadie como él. Y lo que él no estaba entendiendo es que estaba recibiendo un mensaje de Dios Todopoderoso, de Dios soberano, de Dios que aún a él Dios lo había creado. Preguntó arrogante, ¿verdad? El faraón, ¿quién va a ser ese Dios? ¿Existirá algún Dios que los pueda librar de mis manos? Y lo hablaba con menosprecio. Lo hablaba con menosprecio. Y también vemos a otra persona arrogante como el faraón, a Nabucodonosor, que también menospreciaba al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y lo podemos ver en Daniel 3:15. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoraréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. Esto es lo que dijo también arrogantemente el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Vemos entonces, ¿verdad? Que, por ejemplo, estas circunstancias por las que pasaron estos hombres, ¿verdad? Job, ¿verdad? Lo rodean sus supuestos amigos nada más para echarle más sal a la herida. Y le preguntan, ¿verdad? ¿Qué Dios te va a escuchar? ¿Cómo te va a escuchar Jehová? Probablemente hiciste algo indebido. Y luego vemos también a Faraón, ¿verdad? Cuando Moisés le dice que deje salir a su pueblo. Y Faraón no entiende. Faraón dice, no, yo no existo, ni conozco a tu Dios y no tengo por qué escucharlo. Y pues yo creo que no va a haber un Dios que los libre de mis manos. Y vemos, ¿verdad? La circunstancia tan tremenda por la que pasó. Y acá vemos a Nabucodonosor también, ¿verdad? Levantando una estatua y queriendo hacer que Daniel se postre delante de esa imagen para adorarla en el momento que escucharan, porque él había puesto un edicto que decía que todos, absolutamente todos los habitantes, tenían que doblar su rodilla delante de esa imagen al sonido de la música. Tenían que postrarse y adorarlo. Pero Daniel no lo hizo, ni tampoco Belsasar.
tampoco sus amigos. Fueron 4 los que no doblaron sus rodillas. Y hoy en día, cuando los cristianos son escarnecidos por los enemigos del evangelio, lejos de desanimarlos, debiera de ser un estímulo para buscar más a Dios. Amén. Así como que estos ejemplos reales, porque son ejemplos de vida reales que están narrados en la palabra de Dios, que sean un estímulo para nosotros también. Cuando vengan los enemigos del evangelio, cuando vengan los enemigos de lo que nosotros predicamos, que es el evangelio, y que nos ataquen y nos digan lo que quieran, debe de ser un estímulo recordar a estos hombres que le pidieron a Dios y que Dios guardó su fe. Y que así nosotros también debe de ser un estímulo saber que amamos al Dios vivo y que no nos va a abandonar y que Él nos va a fortalecer y que no nos va a dejar solos. Dice en el versículo 8, ¿verdad? Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces debe de ser ese el estímulo, saber que Dios va a enviar su misericordia hacia cada uno de nosotros que estemos pasando por alguna tribulación, por el cerco de los enemigos, y que Dios va a enviar su misericordia y que su cántico, su gozo, su palabra va a estar en nuestros labios y nos vamos a gozar, porque aún en medio de la tribulación habrá gozo en nuestras vidas y nuestra oración irá a la presencia de Dios. Habrá un momento, ¿verdad?, en que habrá un aparente desamparo. Dice en el del 9 al 11, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrendan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando estamos en circunstancias difíciles, hermanos, pareciera que estamos en desamparo, pero no es así. Y díganme una cosa, ¿quién no ha sentido alguna vez que Dios le ha desamparado? ¿Quién no lo ha sentido, hermanos? Si aún los grandes hombres de Dios se han sentido así. ¿Quién de nosotros no ha pasado por alguna tribulación y de repente pasamos por el mismo momento y decimos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Hemos pasado por eso todos, hermanos, así como esos grandes hombres de Dios. Y vemos, por ejemplo, a Elías, fuerte en la fe, un hombre tremendo en la fe. Él exclamó, quítame la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjate, un hombre que si leemos la historia, ¿verdad?, de Elías, nos quedamos sorprendidos de su grande fe. Y sin embargo llegó un momento, ¿verdad?, de quebranto en su vida, un momento de tribulación en su vida, en la cual él se sintió desesperado y dice que se fue a sentar ahí debajo de un enebro y deseaba morirse. Él deseaba morirse y en esa desesperación y en ese deseo de morirse, le dijo al Señor, basta ya, Señor, ya, basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Llegó ese momento, hermanos, en el que él llegó a desear la vida, cuando se sintió desamparado, él sintió esa desesperación y clamó eso delante de Dios. Y cuando el justo Job también estaba en una circunstancia en ese momento tremendo de su vida y que lo rodeaban sus enemigos para estar diciéndole cuánta cosa se les ocurría, Job, el grandioso Job, maldijo el día en que nació. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de esto,
Abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Que también Job, el grandioso Job, porque dice el Señor, Job le dice, Job es un varón perfecto. No hay un hombre justo como él sobre la faz de la tierra, decía el Señor. Decía Dios. Y sin embargo, en el momento más tremendo de su tribulación, él exclamó, mejor no hubiera yo nacido. Mejor no hubiera yo nacido. Tanto, fíjate, que hasta maldijo el día en que él nació y dice que desaparezca, que desaparezca el día en que yo nací, que ese día ya no exista. Y dice también, y la noche en la que se dijo, varón es concebido. El salmista también desgarra su alma y exclama, ¿por qué yo andaré enlutado? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El salmista también lo dijo, ¿verdad? Él decía, lo acabamos de leer, ¿verdad? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? También el salmista llegó el momento crítico en la tribulación que estaba pasando, que dijo, Señor, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y dice él, ¿verdad? ¿Por qué andaré yo enlutado en la opresión de mis enemigos? Pero bueno, vemos a Job, vemos a Elías, vemos al salmista, que llega a su momento de quiebre en medio de su tribulación. Eso nos muestra, hermanos, que somos humanos y que nos quebramos, pero que podemos confiar, como dice el salmista, ¿verdad? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él es nuestro Dios, Él es nuestra salvación. ¿Y qué más te podría decir, amado hermano? Si el mismísimo Señor de señores, Rey de reyes, en su calidad humana, se sintió desamparado. Mira lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su calidad humana, el Señor Jesús también, en su momento de quiebre, también expresó, ¿por qué me has desamparado? Pero la conclusión de este salmo denota una enorme confianza en Dios. Dice, salvación mía y Dios mío. Amén. El Salmo 42, versículo 11, al final de este versículo nos habla de dónde podemos anclarnos cuando estamos en ese momento de quiebre. En nuestro Dios, porque Él es nuestra salvación. Dice, salvación mía y Dios mío. Nosotros debemos de esperar en Dios. No importa la circunstancia que estemos pasando, amados hermanos. Dios es nuestra salvación. Y en Él esperamos. Mira lo que dijo Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aun cuando ya él empezó a pasar por esta circunstancia, ¿verdad? Y él reacciona y piensa en el Dios de su salvación, se sacude de todas esas cosas que sus enemigos, sus amigos, amigos entre comillas, están ahí diciéndole. Se sacude de todo ello, incluso de esa idea absurda, ¿verdad? Que había atravesado de decir, ¿para qué nací? Se sacude de todo ello y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Sé que Él
me va a levantar del polvo, Él va a restaurarme. Él tenía esa convicción, amados hermanos. Elías fue fortalecido por Dios. Mira lo que dice Primera de Reyes 19, del 7 al 8, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Él fue fortalecido. Dios envió un ángel, ¿verdad? Con alimento para fortalecer no solamente su cuerpo físico, sino también su esperanza, su fe. Y le dice, come porque tienes un largo camino que recorrer. Y dice aquí su palabra que caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios, donde iba a recibir el fortalecimiento directo de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo dijo Pablo en Filipenses 4:13. Hoy, amados hermanos, el Señor nos ha hablado. ¿Cuál es la motivación que debemos de tener de buscar de Dios? De buscar su fortaleza, de buscar su amor, de buscar su cobertura, de buscar sus cuidados. Es el saber que Dios es un Dios grande y poderoso, un Dios extraordinario, un Dios que está por encima de todo. Y que no importa la circunstancia que estemos pasando, Él es nuestro Dios, Él es nuestra salvación, Él es nuestra roca, Él es el único que puede sacarnos de cualquier circunstancia en la que estemos. Si nos hemos alejado de Dios, volvamos a la fuente de agua de vida para volver a tener esa vida, esa fuente de agua de vida, esa vida que fluye a través de nosotros y que nosotros llevemos a otros a darles esa agua de la cual el mundo perdido tiene sed, pero que en su búsqueda continua de saciar esa sed que tiene su alma, la llenan saciándose de 1000 cosas que no los va a llevar más que a la perdición. Busquemos de Dios, amados hermanos, y llevemos esa agua de vida a todo aquel, al perdido, a aquel que busca saciar su alma y que no sabe cómo hacerlo. Llevémosle la verdadera agua de vida para que sea saciada sus almas y vengan al Creador, a su Creador, al único que puede darle paz y gozo a su alma. Bendito sea el nombre del Señor, porque dijo Pablo, y debemos hacer nuestras esas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esto, amados hermanos, terminamos nuestro estudio del día de hoy. La semana que entra vamos a ver la confianza que necesitamos. ¿Cuál es ese tipo de confianza que necesitamos? Bueno, pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Totalmente apoyado en la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de transmitir tu palabra a otros. Gracias, Señor, por el estudio de hoy, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres la mayor motivación, Señor. Tú eres el mayor estímulo que necesitamos para buscarte, Señor. Tú eres nuestro Dios y tenemos, Señor, sed de ti, Señor, todos los días, Señor, a toda hora tenemos sed de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que esa sed que tengamos, Señor, sea saciada contigo, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que
seamos, Padre de la gloria, como esos hombres, Señor, que están aquí en tu palabra, Señor, hombres comunes y corrientes como nosotros, Señor, que pasaron por tribulaciones, Señor, por circunstancias difíciles, Padre, pero que ellos, Señor, encontraron su paz, Señor, su confianza en ti, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor, que no importa la circunstancia, la tribulación que pasemos, Señor, que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, que no menguemos, Padre, que estemos, Señor, confiando en el Dios de nuestra salvación, que eres tú, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestro sanador, Señor, tú eres nuestra salvación. Tú eres, Señor, nuestro refugio, Padre, nuestra torre fuerte, Padre de la gloria. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra sanidad, Señor. Tú eres, Padre de la gloria, todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres la roca fuerte, Señor, donde queremos estar anclados. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos en la fe y de nuestros amigos, Señor, que se conectan fielmente cada lunes para escuchar, Señor, el estudio de tu palabra. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Señor, que has puesto en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Te pedimos una bendición especial para ellos, Señor, que ellos, Señor, reciban, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para seguir administrando de manera correcta esta estación, Señor, para que tu palabra, Señor, sea, Señor, divulgada, Señor, que tu palabra, Señor, sea llevada, Señor, a los lugares más recónditos, Señor. Sea escuchada tu bendita palabra. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos rebose cada día, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, incluyéndome yo, Señor, que participamos en esta estación de radio, Señor, dando tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y que cada día busquemos, Señor, que estemos llenos de tu Espíritu, Señor, para que hablemos tu palabra conforme está escrita, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza y de su esposita, Señora Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Sé tú, Señor, obrando en sus cuerpos, Padre. En mi pastora, Señora Adriana, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, en su brazo, Padre de la gloria, para que solde bien y correctamente, Señor, de esa fractura que tuvo, Señor. Que tú, Señor, traigas paz a su corazón, Señor, traiga sosiego, Padre, que ella pueda estar tranquila, Señor, en este tiempo de reposo, Señor, que tú le has permitido pasar, Señor, que haya sanidad en su brazo. Y de esa misma manera, Señor, a mi pastor, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su corazón, Señor, para que tenga un corazón sano, Señor, y pueda seguir, Señor, llevando a cabo la obra, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Yo te pido una bendición para ellos especial, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor, en tu obra, Señor, predicando tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes, como cada lunes, ¿verdad? Invitarlos a la Comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, alabando y glorificando al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, nuestro amado y querido Salvador, y su Espíritu Santo que nos inunda y que nos lleva a toda verdad. Ahí los esperamos. Ojalá que un día pueda lloverte por ahí, me daría mucho gusto. Les envío un abrazo fuerte, fuerte, con todo respeto, y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.